En los estudios de Cadena 103, nuestra compañera Olivia Orsatti, que viene martes por medio con su segmento, con su columna llamada Punto Diverso, en donde nos metemos básicamente en temas de género y después hay distintos satélites, ¿no?, que van apareciendo por ahí. Así que antes que nada le voy a dar la bienvenida y le voy a decir: Olivia, hola, ¿cómo andás? Hola César, buenas tardes a toda la audiencia. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bien, bueno, bienvenida una vez más. Estamos ya en el primer martes de noviembre, se va finalizando el año, así como quien no quiere la cosa. ¿Y hacia dónde vamos a meternos en el día de hoy? ¿Cuál es la temática que estuviste preparando? Bueno, hoy nos vamos a meter en un tema bastante de agenda, sobre todo porque en la semana pasada hubo avances judiciales respecto a este caso, que es el caso de Pierina Nochetti. Una trabajadora municipal de Necochea que la semana pasada se enfrentaba a un juicio por daño agravado a un edificio público, donde se le acusaba, con una foto como única prueba, de haber vandalizado un edificio público por haber estado pintando un mural que pedía por la aparición de Tehuel de la Torre. Bien. Es un joven trans, lo hemos mencionado sí, en columnas anteriores, que en marzo del 2021 fue a una entrevista de trabajo y no volvió más. Bueno, su familia estuvo pidiendo por su aparición y en agosto de este año incluso fue condenado una persona acusada por este crimen de odio porque, bueno, durante el juicio se pudo tratar de que hubo un ataque a Tehuel en su condición de joven trans. Así que bueno, hoy nos vamos a meter un poco con el caso de Pierina, con excusa, sobre la criminalización de la protesta. Porque lo que ocurrió acá, Pierina ya venía militando, ella es trabajadora municipal, es vestuarista en la Escuela de Artes del municipio de Necochea. Y es una activista por los derechos de las diversidades, es lesbiana. Y bueno, en el contexto de la marcha del orgullo que había sido en Necochea y demás, bueno, se venían dando estas actividades y ella ya venía denunciando o percibiendo algún tipo de persecución por su condición de lesbiana, sobre todo desde que en el 2019 asume la gestión de Necochea Arturo Rojas, que es intendente de Juntos por el Cambio. Bien. Así que bueno, ella ya venía percibiendo, le bajaron un taller de Si Quedaba, fue la única en su sector que no fue recategorizada, y cuando ocurre esto, que es una funcionaria municipal quien denuncia por este daño al edificio público, la terminan suspendiendo 10 días sin goce de sueldo, la trasladan, se recrudece toda esta persecución que ella venía percibiendo. Bueno, y lo que despliega movimientos, adhesiones de los movimientos feministas, de referentes de todos los ámbitos, del arte, de la cultura, de las militancias y demás, e incluso motoriza 2 pedidos internacionales para que se revise su caso. Ah, mirá. Sí, logró llegar hasta la ONU. Esto estamos hablando, Tehuel desaparece en marzo del 2021, y la foto con la que se busca, digamos, enjuiciar a Pierina de este mural que había sido pintado en enero del 2022. Claro, algunos meses después. Algunos meses después. Así que, bueno, nada, hace 2 años que se viene con este caso. Hay una cuenta de Instagram que se puede revisar donde se puede ver adhesiones artísticas, bueno, de dibujantes, de personas que han dado su mensaje, que se llama Absolución para Pierina. Y finalmente la semana pasada fue el juicio, ¿no? Donde no sabía que lo que se pedía era la absolución absoluta. Claro. O sea, de que ni siquiera le quede el sobreseimiento, ¿no? De que no... nada, que no, ni siquiera le quede la mancha de esta situación, claro, que tiene que ver con su condición de género en el legajo de su persona. Y bueno, la verdad que sirvió la lucha feminista, el movimiento que hubo, la adhesión. La semana pasada ella estuvo en Tandil, o sea, se estuvo moviendo por todo el territorio, claro, participaba de festivales. Lo destacable de Pierina es que jamás se amedrentó.
Entonces, nunca dejó de pedir por la aparición de Tehuel de la Torre, por denunciar que había una persecución a su condición de lesbiana, que en el municipio de Necochea ya venía habiendo otras persecuciones a los movimientos LGTBI, ¿no? Que bueno, cuando suceden estas cosas son un poco de disciplinamiento, ¿no? De prácticas desmedidas. También hemos hablado en otras columnas de cuando la justicia, en vez de tener la finalidad de proteger, disciplina para que estas cosas no ocurran más, ¿no? Sí, como si fuera una medida ejemplar, ¿no? Como si fuera una medida ejemplar, tal cual. Porque además hay una cosa muy curiosa en la foto del mural que circula, hay esvásticas pintadas al lado. Claro. Que, dicho sea de paso, yo he visto en Olavarría. Yo he visto en Olavarría, en el piso, digamos, ¿Esvásticas? Sí, esvásticas. A metros de Nacional, sobre Roque Saspeña, ahí hay una vereda que la han hecho ahora y se ve que cuando estaba fresco han pintado y es muy loco, ¿no? Ir caminando y encontrarse con signos que reivindican una parte de la historia que es la eliminación a un otro. Claro. Por ser diferente. Entonces, bueno, ¿no? En los discursos, en las notas que han salido por todos los portales, Amnistía Internacional se pronunció en el tema, el CELS también, la Comisión Provincial por la Memoria, esta cuestión de qué es lo que se persigue y bajo qué condiciones, ¿no? Claro, tal cual. Como si hubiese sido un mural de fútbol. ¿Hubiese tenido la misma reacción? Claro. Hacen un mural sobre Messi, sobre Di María, sobre la escaloneta. Creo que otra es la llegada, ¿no? Entonces, o sea, cuando hay un reclamo, que igual pienso y quiero retomar lo que vos decías antes, ¿no? Es una situación, o sea, que ya viene encadenada de una situación de 5 años atrás, ¿no? Si desde el año 2019 que viene con una situación persecutoria sobre esta persona, encontraron esto, o sea, como el motivo central para generar esta criminalización, ¿no? Entonces, a veces uno entiende que estas pequeñas capas tipo se van sumando y en donde se encuentra un motivo concreto, real, con alguna prueba, bueno, van a la carga sobre eso, ¿no? Sí, también entran otras discusiones porque la pena de esta condena de daño agravado llega hasta los 4 años de prisión. Claro. Y también entran estas discusiones del disciplinamiento a las personas que hacen una defensa de los derechos humanos y a la libertad de expresión, ¿no? Uh-huh. Que es algo que también tenemos que tener muy en cuenta de dónde están los límites, de que si nos expresamos, o parece ser que somos libres de decir cualquier cosa, pero algunas, bueno, son como más señaladas o más reprimidas o demás. Bueno, ella cuenta un poco, estuvo en todas las, digamos, en las actividades, en las audiencias, que las pocas audiencias que hubo la semana pasada, donde se hicieron presencia ahí afuera de tribunales y demás. Ella estuvo y trajimos un audio de cuando arranca el juicio y ella hace un repaso de su situación, así que estaría bueno escucharlo en sus propias palabras. Dale, vamos a escucharlo, a ver el testimonio de Pierina Nochetti, a ver. Soy una trabajadora de categoría 1 donde me han vulnerado todos los derechos, inclusive atrayéndome a un juicio oral público. Lo único que le digo es que no me van a callar, de que vamos a seguir pidiendo por Tehuel, de que vamos a seguir acompañando a Norma, de que las luchas se unen y de que nunca nadie más quiero que le pase lo que me pasó a mí. Ella la menciona a Norma, que es la mamá de Tehuel, porque estuvo participando de las audiencias del juicio de Tehuel que se hicieron en La Plata, y a su vez la mamá de Tehuel estuvo acompañando todos los pedidos de libertad de Pierina. Ah, mira. Y finalmente el jueves, le anuncian que iba a ser absuelta y demás, y el viernes termina de emitirse el oficio legal ya con la firma del juez y demás, que la sobresee, que era lo que se venía pidiendo. Pero
hasta dónde tenemos que llegar, ¿no? Para que estas cuestiones se puedan revertir. Porque realmente es una cuestión de disciplinamiento. Y bueno, nada, tiene que ver con las militancias, los activismos, el retroceso que tenemos, que está ocurriendo en políticas destinadas a la igualdad en términos de derechos humanos para mujeres, para disidencias, que sabemos que en muchas oportunidades, por su condición de género, por su elección de orientación sexual, no pueden acceder a trabajos formales, ni bien remunerados. Hay una brecha ahí muy desigual a la educación. Entonces, es importante que las personas que les ponen el cuerpo a estas luchas, a estos activismos para poder cambiar las realidades de otros, y la verdad que no sufran persecuciones que las pueden meter presas. Así que bueno, igual una buena noticia que fue sobreseída, que la lucha sirvió, que hubo contención, que se tendieron redes. En esta cuenta que es Absolución para Pierina se pueden ver la adhesión de Doras Barrancos, claro, de Susi Shock, que es una travesti que ha contribuido muchísimo con su arte, con su literatura, con su forma de ser, a poder estar hablando e instalando estas subjetividades en nuestra sociedad, que es binaria, es muy binaria, ¿no? Cuando vemos una mujer ya creemos que es mujer, claro, biológicamente mujer y heterosexual, que también lo hemos hablado, ¿no? Esta cuestión de asumir cómo son las identidades del otro. Paula Mafía, Lucas Fauno, que es una activista también y por los derechos de personas con HIV, bueno, e incluso León Gieco llegó a escribir una carta y mandársela al intendente. Mirá. Entonces empezó a pasar esta cuestión de Necochea, cómo es vista en los ojos de las comunidades tal cual, regionales, nacionales, internacionales, porque llegó el caso a cuestiones internacionales, y bueno, esto hizo que se pueda atenuar y luego sobreseer a Pierina en su búsqueda, que lo que más es lo que dice. A mí me parece importante el tema del audio, porque no vamos a dejar de pedir por la aparición de Tehuel. Claro. Por más de que ahora hay una persona condenada por su crimen, Tehuel sigue sin aparecer. No se sabe qué fue de él. Así que bueno, me parecía importante traer el caso de Pierina, y voy a hacer mención a dos casos de la historia. A ver, buenísimo. Que no tienen el sesgo, digamos, no tienen esta mirada de por ahí ser por cuestiones de orientación sexual, pero sí por otras. Por ejemplo, el caso de Milagro Sala, que es una líder social de Jujuy, indígena, que bueno, ella ahora está condenada, está presa en su casa por fraude a la administración pública, pero fue apresada en el marco de una protesta social, claro, contra el gobierno de Jujuy. Y hace años que está denunciando persecución, sobre todo por sus ideas políticas, ¿no? Y bueno, la verdad que hay una deuda para mí muy importante con lo que tiene que ver con la liberación de Milagro Salas, o al menos que tenga otro tipo de contenido su proceso, su procesamiento. En el medio su pareja enfermó, falleció, le ha aparejado muchos problemas de salud, y su caso dejó de aparecer en la agenda pública. De vez en cuando aparece, pero Milagro Sala sobre todo está donde está porque es mujer y porque es indígena, ¿no? Sí, además en el contexto de una corte armada, una corte provincial armada por el propio Gerardo Morales. Está desaparecido, ¿no? Hace mucho que no se sabe nada. Ahora que lo traes, una corte armada por gente de él, muy, muy turbio, ¿no? Que tuvo muchos vaivenes, pero es un poco lo que vos decís, más allá que cada tanto vuelve a aparecer el tema y capaz hay alguna noticia, es un tema que está callado, ¿no? Y hace bastantes años, ¿no?, que está presa. Sí, hace un montón, y la verdad que han pasado también gobiernos populares con los que ella me milita ideológicamente, claro, como el gobierno anterior, que tampoco ha podido resolver esta situación, con lo peligroso que es, ¿no?, que en el marco de una protesta vos te metan presa y bueno, luego termines recluido de tu libertad por otras cuestiones. Y otro caso bastante resonante en el 2017, el de Santiago Maldonado. Un joven de 28 años que se había sumado a las protestas de comunidades mapuches por la recuperación de sus tierras en la Ruta 40, y bueno, Santiago desaparece y aparece 2 meses o 70 días después, sí, en el río Chubut. Y también con un trasfondo
muy oscuro, donde al día de hoy su hermano sigue pidiendo por el esclarecimiento de su crimen, porque el lugar, bueno, ya había sido rastrillado. Las excusas que se dan para la aparición del cuerpo de Santiago tampoco concuerdan, digamos, con los relatos de las personas que estaban ahí. Y también apareció como, bueno, este estereotipo de el pibe barbudo, medio hippie, claro, medio, bueno, ahora que se habla tanto de los zurdos como, claro, tal cual, como un grupo social negativo, ¿no? Que también hablamos de las cargas de las palabras y de los conceptos. Bueno, de Santiago Maldonado también, digamos, estos casos, volvemos a lo mismo, disciplinamiento a personas que piden por ampliación de derechos y demás. No estamos hablando de personas que están haciendo protestas o activismos para restringir la libertad de otra persona, sino para ampliarla. Claro. Obviamente, bueno, depende de dónde se mire, esto es condenable o no. Tal cual. Sí, hay que decir que se da en el marco de una represión policial estatal, en donde coinciden, mira vos, entre ahora se habla tanto de los zurdos y en aquel momento también siempre la ministra de Justicia era la misma, ¿no? Sí. Patricia Bullrich. Con un montón también de claroscuros, ¿no? En esa desaparición y en esa aparición, y también es un caso que queda como un ícono, ¿no? Porque hoy se sigue hablando de Santiago Maldonado, pero sí, siempre se da en el marco. Está bueno que traigas casos que no tengan que ver con género, ¿no? Porque uno lo puede entender desde cualquier mirada, el tema de la criminalización y también armar estereotipos, ¿no? O sea, que también es algo que suma mucho para la opinión pública, ¿no? Tanto la figura de Santiago Maldonado como alguna persona que puede ser gay o que puede ser lesbiana, alguien que puede ser indígena que está reclamando por sus tierras o por sus derechos. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Y a veces pasa por el tamiz de los medios, mucho más sesgado todavía, ¿no? Mucho peor siempre. Sí, y también un poco blindado, ¿no? Porque la agenda que tenemos, bueno, nosotros como Ciudad de la Barría, tenemos la agenda local, la agenda bonaerense. Sí. Ya al estar en la provincia de Buenos Aires tenemos una agenda nacional muy marcada. O sea, nosotros ponemos canales nacionales y vemos noticias de Buenos Aires, de capital. Claro, de capital, claro. Entonces es importante saber que sigue habiendo manifestaciones en el sur por parte de las comunidades mapuches para la recuperación de sus tierras. Sigue habiendo manifestaciones en el norte en contra de políticas represivas, donde ahí no llegamos. Claro. Pero cuando hablamos de género también mencionamos esto, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Todavía hay en lugares a los que no se ha podido llegar. Nosotros ahora estamos hablando de la resistencia a la CESI. La verdad que hay lugares donde todavía no han ni podido aplicarse contenidos por resistencias culturales. Uh-huh. Y es como vos decís, siempre hablamos, digamos, si bien a veces no están atravesados por el género, sin saber que las personas no somos una sola cosa, ¿no? Somos un montón. Nos identificamos por nuestro género, por nuestra clase social, por nuestro lugar de pertenencia, por nuestro color de piel. Somos una sociedad muy racista. Entonces, esas son las violencias que se van sumando a las cuestiones de criminalización general. Por ejemplo, Pierina, o sea, hay un sesgo de por ser lesbiana, del disciplinamiento, de esta cuestión de esto es lo que está mal, claro, ¿no? Entonces, bueno, eso. Si sos indígena no podés reclamar, eso está mal. Claro. Y lo bueno, ¿no? Como parece que algunos crímenes valen más que otros, uh-huh, algunas protestas valen más que otras, porque la verdad que bueno, digo, me parece que si se lo hubiese puesto, que en un momento Pierina lo dice, ¿no? Si se hubiese puesto toda esa energía que se hizo en perseguirla, en encontrar a Tehuel de la Torre, seguramente que Tehuel lo hubiesen encontrado. Porque hay una cantidad de recursos, de tiempo, económico sobre todo, en estas cuestiones, mientras no se siguen resolviendo otras. Uh-huh. Así que bueno, el caso de Pierina que despertó estas discusiones respecto a la libertad de expresión y a la libertad de la protesta. Y como siempre, traje 2 consumos culturales también. Buenísimo. Para sumar. A ver, ¿qué podemos ver? Una es una película que se llama Pride, que está en Amazon Prime. Esta vez traje esta plataforma. Muy bien. Que está basada en una historia real. En Gales,
Inglaterra, 1984, trabajadores mineros, trabajadores y trabajadoras de las minas, que estaban pidiendo por mejoras de su situación, y empiezan a recibir, en el gobierno de Margaret Thatcher, y empiezan a recibir el apoyo de la comunidad LGTBI, que ya venía con algunas... que ya se venían organizando y demás, como grupo, digo. Y bueno, es este choque de sectores tan conservadores como una mina, claro, tal cual, de carbón, y esta cuestión de sinergia social que se da con personas, cuando lo que los une es... Bueno, en este caso eran las protestas hacia las políticas que estaba el gobierno desarrollando. Y los unía más allá de su origen, claro, de su identidad sexual, de todas estas cuestiones. Sí, y está en tono de comedia, así que muy bueno para ver. Y otra que tal vez es de 2014, no es tan vieja. Y otra es la película Milk, de 2008, sí, con Sean Penn. Sí, tal cual. También basada en una historia real, en la historia de Harvey Milk, que fue el primer funcionario de los Estados Unidos en ser abiertamente gay, en ocupar un lugar que es una cuestión de concejal, una suerte de concejal en San Francisco. Y también cuenta cómo era en esa época las redadas, los pocos lugares que tenían. Bueno, San Francisco en Estados Unidos es un lugar medio histórico porque fueron los primeros lugares donde abiertamente hubo bares, claro, digamos, destapes de la comunidad LGTBI, a fuerza de muchas redadas, muchos golpes de policía, mucha represión, pero bueno, cuando él logra hacer su campaña y se logra posicionar, al año es asesinado junto con el alcalde, claro, por un conservador. No, digo, cómo aún así podés llegar a donde llegás y tu condición sexual va a definir tu destino, que es lo que hablamos cuando hablamos de los feminismos, cuando decimos ni una menos, cuando vemos las noticias de femicidios y demás. Cómo puede ser que el género y nuestra orientación sexual determine cuál es el tipo de vida que vamos a tener, por si la sociedad lo acepta o no. Buscando encontré una frase que me pareció muy linda de él, que dice: si una bala entra a mi cerebro, ojalá que sirva para destruir las puertas de todos los armarios. Muy bueno. Y me parece muy importante porque hace unos días, el sábado pasado, fue la Marcha del Orgullo, que llevó a las calles de Buenos Aires cerca de 1 millón de personas. Y lo bueno es estas personas que se movilizaron, que no necesariamente pueden pertenecer a la comunidad LGTBI, sino que también, digamos, tiene que ver con una filosofía de vida, del aceptar al otro como es y aceptarse también uno mismo, porque sabemos que las personas, al no poder decir cuál es su orientación sexual, bueno, empieza a enfermarse el cuerpo, el cerebro. En muchísimas familias hay casos de personas que no pueden decirlo, porque saben que no van a ser aceptados, cuando los dicen son echados de su casa, y el orgullo es cuando se puede decir y bueno, ¿no? Orgulloso de esto y pase lo que pase. Y me parece que en el contexto que hay es una fuerza política que bueno, tuvo su lugar, es en términos de alegría, es una fiesta, es la celebración de poder aceptarnos como somos, poder aceptar al resto, que es algo que seguimos batallando. Y lo loco que es como tener que explicarlo, ¿no? Porque, claro, porque ¿cuál es el problema de ser como somos? ¿Por qué el otro no puede ser como es? Bueno, después en medios vimos algunas declaraciones horribles de Feynman sobre todo. Terrible, ¿no? Las personas no quieren tener 2 papás. Y veía en redes testimonios de personas que han sido adoptadas por padres que sus padres heterosexuales, digamos, no han podido criarlos y han terminado en hogares. Y hoy, gracias al matrimonio igualitario, gracias a las leyes que tenemos en Argentina, que son leyes de avanzada. Argentina tiene derechos en términos de género y de social, de derechos humanos que no están en otros lados. Pero bueno, los damos por sentado, ¿no? Y bueno, nada, esa era un poco la columna de hoy, reflexionar sobre a quienes señalamos que hacen ciertas cosas, cómo son las prácticas, cómo es cuando el aparato de justicia recae todo sobre una persona. Y bueno, nada, eso, las percepciones sociales y tratar de
seguir trabajando por una convivencia entre todos. Súper interesante, ¿no? Porque a veces son temáticas que tienen cierta visibilización en los medios, pero la gran mayoría, de las veces no. Entonces está bueno traer este tipo de casos que también te abren un montón de otras miradas, y está muy bueno siempre lo de los consumos culturales, porque algo un poco más fácil, un poco más masticado, como puede ser una película, una serie, hace también comprender, ¿no? Este tipo de situaciones que no son fáciles a veces. Estamos en ese proceso de todavía comprender un montón de cosas, una sociedad que está en pleno cambio, no es de un día para el otro, así que excelente. Te pueden encontrar en redes sociales, como siempre te pregunto, ¿no? Me pueden encontrar en redes sociales, me pueden encontrar en Instagram como Olivia Illa o en TikTok como Media Olivia. Olivia, buenísimo, gracias. Gracias a vos. Ahí pasaba nuestra compañera Olivia Orsatti con su segmento Punto Diverso. Hoy, criminalización de la protesta, está muy bueno.